o expresar delante de tu presencia que estás en nosotros y hablar contigo es lo más hermoso que podemos tener, esa confianza, esta libertad, esta seguridad que tú nos das de traernos tanta luz, tanta verdad, Señor, quedamos tan expuestos en esta naturaleza, pero qué glorioso que es poder sentir verte, experimentar tu grandeza, sobre todo tu sabiduría, adelantándonos a los tiempos. Mi Dios, que cada uno de mis hermanos allí donde está reciba, entienda, acomode y deje que el Espíritu Santo lo ordene. Padre, te honramos y te agradecemos de todo corazón este tiempo y nos disponemos y nos despojamos de todo lo que pueda interponerse en tu gracia y en esta labor que tú has enviado a tus hijos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Declaro libertad en el nombre de Jesús, que todos puedan estar cómodos, libres, ya que han apartado este tiempo para poder escuchar y aprender. Te amamos, Señor Jesucristo. En tu nombre es todo esto. Amén y amén. Buenas noches. Gracias, amor, por esa oración. Le damos gracias a Dios por todos los que se siguen sumando, nuestros queridos amados que están ahí acá en la academia. Muchos hacen la academia de una forma presencial como ahora, otros lo hacen por el video que subimos enseguida mañana, producto de los horarios que a algunos se les cruza. Pero lo lindo es cuando estamos ahí todos juntos en estos vivos, digamos, haciendo la clase ahí en vivo, porque es otra cosa, yo creo que es mucho más ameno, es mucho mejor escucharlo y también nos da la oportunidad de anotar si tenemos alguna pregunta y hacerlo al final de la clase. Eso es lo bueno de poder estar ahora ya con nosotros. Así que bueno, ya está nuestro querido Pastor Kenneth con nosotros desde España. Es una bendición enorme tenerlo entre nosotros acá en la academia. Para aquellos que no lo saben, tenemos la oportunidad de, de hacer la academia. Digamos, la metodología de la academia es que hacemos ciclos de 4 meses, cuatrimestres, en donde cada materia, digamos, cada mes se toca un módulo y esos módulos tienen materias en donde podemos ir desarrollando. Eh, a veces seguimos desarrollando tal vez algo que nos quedó el cuatrimestre pasado y después incluimos, ¿cierto?, estas nuevas materias, todo acorde a lo que Dios nos vaya indicando según la necesidad, porque esta es una herramienta, la academia es una necesidad que vimos al cuerpo de Cristo que se necesitaba para llevar este mensaje, ¿cierto?, de Cristo, de la verdad presente, de este pacto eterno. Entonces ya hace 4 años, vamos a cumplir casi 5 años haciendo esta labor. Y en cada episodio, digamos, de estos cuatrimestres, trato de orar al Señor, que Él me dé una dirección para ver quiénes son los docentes que van a estar en ese cuatrimestre. Gracias a Dios, este cuatrimestre hemos sumado al pastor Benito desde Chile, apóstol al cuerpo de Cristo, grande ministro de Dios. Creo que tiene una amistad con Kenneth también, creo que lo conocen. Ayer hablé con ellos y tenemos ese vínculo. Yo le decía, qué pequeño que es el mundo, le decía. También tuvimos la oportunidad de incorporar también como docente al apóstol Basilio Patiño también en esta oportunidad. Y es ahí donde ha surgido dentro de mi espíritu el pastor Kenneth. Lo vengo siguiendo hace un tiempo atrás, escuchando sus palabras, su mensaje, porque siempre queremos que la palabra fluya y que tenemos todo en sintonía. Y lo primero que empecé a recibir de él, al ver algunas frases ahí a través de las redes sociales, este, y una de las enseñanzas que él dio se llamaba precisamente tiniebla versus luz. Creo que lo dio a su congregación. Corríjame después usted, pastor, si todo es lo correcto, que ven una serie de mensajes. Sé que
50 minutos, una hora no va a poder desarrollar todo porque ya sé que ha sido largo, pero ya que nos deje un foco un poco más, con una imagen un poquito más clara de estas verdades. Escuché la introducción y yo dije, esto es parte de lo que nos va a hacer muy bien. Así que es una alegría tenerlo con nosotros y un privilegio de parte de Dios tenerlo con nosotros, pastor. Así que es todo suyo, esta academia y gente que queremos aprender de la vida de Cristo, y eso es lo que estamos haciendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amados apóstoles. La verdad que el honor es todo mío. Es un honor poder formar parte de esta academia de la que teníamos noticias, de la que veníamos viendo los anuncios siempre y uno decía qué buena herramienta, como decía ahora el apóstol, para la edificación del cuerpo, ¿no? Qué maravilloso que estas herramientas se estén dando, porque creo que muchos de nosotros estamos convencidos que es lo que se necesita, este tipo de mesas, este tipo de entrenamientos para que el cuerpo sea edificado de una manera correcta, ¿no? Así que de verdad estoy muy agradecido por el privilegio que me dan de poder estar. Les saludo a todos desde aquí, desde una ciudad que se llama Sabadell, en España. Y bueno, les saludo de parte de mi esposa, de mis hijos, de nuestros hijos, que ellos ya se han ido a descansar, porque aquí ya es más de medianoche, entonces ellos ya están descansando para la jornada de mañana, pero les mandamos un abrazo de parte de todos. Dentro de lo que Dios nos está permitiendo, pues sí, estamos desarrollando la función pastoral de Gracia y Fe, la Iglesia Gracia y Fe y la familia Gracia y Fe. Y como decía el apóstol, hemos estado desarrollando ciertas temáticas donde hablábamos de este tema en el que, pues si me permiten, ya vamos a entrar de lleno, pero nuevamente quiero agradecerle a los apóstoles el privilegio de poder estar y a todos y cada uno de ustedes. A algunos los conozco porque nos hemos ido, bueno, incluso con algunos nos hemos visto y nos conocemos. Hemos tomado un café de por medio, como con el pastor Ricardo, por ejemplo, pero a otros quizá tengamos la oportunidad de conocernos en el futuro. Así que el título de hoy, como decía el apóstol, vamos a hablar acerca de las tinieblas versus luz. Vamos a tratar, con el favor de papá, en estos 50 minutos de poder dejar algo básico, también obviamente para que luego pues se pueda todo esto ir desarrollando, ¿no? Sabemos siempre que todos y cada uno de nosotros, por la gracia de papá, tenemos al mejor maestro dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí sembramos algo para que luego ustedes lo puedan seguir profundizando, lo puedan seguir estudiando, le puedan dedicar tiempo a todo esto y poder sacar mucho más jugo, ¿no? Entiendo que me escuchan todos bien, ¿verdad? Porque no puedo alzar mucho la voz. Vale, perfecto, gracias, perfecto. Y me gustaría que empezáramos en Colosenses, capítulo 1. Versículos 13 y 14 son, creo que, versículos dentro de todo muy conocidos, pero dice así Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y yo suelo leer, simplemente para avisar, la nueva versión internacional. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Claro, alguien podría preguntarse, ¿por qué hablamos de tinieblas versus luz? En teoría, y no en teoría, estamos en una academia donde se enseña acerca del nuevo pacto, donde se enseña la realidad de Cristo, se enseña la realidad de lo consumado, del pacto que gobierna a la iglesia en esta temporada. Y es como un poco raro hablar acerca de esto. No se asusten, sé que están teniendo en todo este tiempo muy buenos maestros y ustedes van a ver que no vamos a ir en una línea que quizá algunos de nosotros hemos aprendido anteriormente y es esa línea pentecostal donde teníamos todo un enfoque respecto a la demonología, se hacía todo un estudio de los demonios, del diablo, de los hombres fuertes, etcétera, etcétera, etcétera.
No tengan miedo, no se asusten, no vamos hacia ese lado. Para los que leyeron los libros de Frank Peretti, los libros de Esta patente oscuridad, penetrando la oscuridad, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ir desarrollándolo un poquito. Porque si hablamos de tinieblas, quizá lo que deberíamos preguntarnos, y ahí es donde tenemos que si algo hemos aprendido en este caminar, es que dentro de lo que es construir algo, es muy importante la parte en la que se tiene que destruir algo. A veces, lamentablemente, no se habla acerca de eso porque es la parte menos agradable, entre comillas, pero todos nosotros, amados, hemos pasado por procesos de destrucción. Es decir, ¿dónde? En nuestro sistema de pensamientos. Y de hecho, permítame decirle que todavía vamos a tener que seguir pasando por más procesos de destrucción, porque conforme nos exponemos a Cristo, nos vamos a ir dando cuenta que hay fortalezas que se edificaron en nuestro sistema de pensamientos que ni siquiera éramos conscientes de que estaban ahí. Esa es la realidad, porque yo no era consciente de ciertas cosas que ahora hemos aprendido hasta que de repente Cristo fue predicado a mi vida, ¿no? Entonces eso va a ir pasando. Y claro, ese momento de destrucción, ese momento de derribar, es un momento clave porque nada puede ser edificado o construido si primero no se derriba algo. Entonces nosotros necesitamos pasar por esos procesos y repito, yo estoy seguro que todos ustedes en cada clase se dan cuenta que hay cosas que deben ser derribadas. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que estamos exponiéndonos a Cristo para que se lleve a cabo esa destrucción. Para que se lleve a cabo, que eso es lo que nos dice Corintios, ¿eh? No les he dado la cita bíblica, pero segunda de Corintios 10 dice y nos habla acerca de la destrucción de fortalezas, otra terminología que lamentablemente fue mal usada y se pensaba que eso tenía que ver con demonios. No, no, las fortalezas están en nuestro sistema de pensamientos. Fortalezas tiene que ver con pensamientos que se han arraigado por años en nosotros. No, no algo que lleva 2 días. No, no, una fortaleza es algo que se ha arraigado por muchísimo tiempo. Entonces, dentro de esa destrucción, nosotros deberíamos preguntarnos qué entendemos cuando hablamos de tinieblas. Porque, lamentablemente, repito, el ámbito evangélico y el ámbito pentecostal, sobre todo, nos ha inculcado una definición o un entendimiento de tinieblas que tiene que ver con demonios, espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, incluso fíjese, no necesitamos ni siquiera irnos a un ámbito espiritual, sino en lo natural. Cuando hablamos de tinieblas, lo caracteriza es una falta de luz. Eso son tinieblas. Tinieblas es falta de luz. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que en la iglesia se nos tiene que enseñar, a los que somos iglesia, se nos tiene que enseñar la realidad de las tinieblas y la realidad de la luz. Mire, un salmo que creo que es muy conocido. Este es el salmo que yo suelo usar cuando alguien va a pasar por las aguas. Entonces, nosotros cuando lo metemos dentro del agua, recitamos este salmo entero y luego lo sacamos y si sobrevive, pues entonces quiere decir que la cosa va bien. Es el Salmo 119. Para los que no lo saben, es el más largo de la Biblia. Así que imagínense. Esto es para que se rían un poco, que a veces nos ponemos serios. El Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Dice tu palabra que... Ahora, la pregunta aquí que debemos hacernos también es, ¿de qué está hablando cuando habla de tu palabra? ¿Está hablando de la Biblia o está hablando del verbo? El verbo que se hizo carne, que es lo que nosotros, porque lamentablemente también como hemos sido instruidos de esa manera, cada vez que leemos la expresión palabra en la Biblia, pensamos que está hablando de la Biblia cuando la Biblia no existía todavía.
Lo que ha existido siempre por la eternidad es el Hijo, es el Verbo que se ha hecho carne. Entonces, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Vayamos a Efesios capítulo 4, por favor. Quiero poner una base de versículos para luego ir desarrollando todo esto. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, dice así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento. Fíjese, está hablando de tinieblas, está hablando de oscuridad, pero está hablando de pensamientos. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Algo que vemos también Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21. Si voy demasiado largo, demasiado rápido, me hacen ahí una señal. Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Por lo tanto, quiero que entendamos algo. Lo que Colosenses nos transmite, y esto sí es importante que lo establezcamos y lo dejemos bien sobre la mesa, lo que Colosenses nos transmite es una realidad que ya ha ocurrido, no una realidad que tiene que suceder. Y es que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, del poder y dominio de la oscuridad, al reino de su amado Hijo. Eso es una realidad. Y en el ámbito del espíritu es algo que ya se ha consumado y que lo que nos está queriendo decir de una forma clara es que a los que somos iglesia, a los que por la gracia de Dios hemos sido hechos sus hijos, las tinieblas ya no tienen dominio sobre nosotros. O dicho de otra manera, no tenemos por qué estar viviendo en tinieblas. Esto es importante porque quiero que entendamos que aquellos que no son hijos de Dios no tienen otra opción, no tienen otra oportunidad. Obviamente, claro, en el momento que se les predica a Cristo y sus ojos se abren y nacen de nuevo, por supuesto. Pero mientras una persona no ha nacido de nuevo, no tiene la opción de ser gobernado por otra cosa que no sean las tinieblas. Pero la Iglesia sí tiene esta opción porque esto es un asunto de gobiernos. Y lo que Pablo nos quiere transmitir aquí y lo que Pablo quiere que entendamos, por eso a veces cuando leemos ciertas cosas no nos damos cuenta que está hablando de gobiernos. Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, a veces la gente se acostumbra a pensar y a entender en cielo y tierra como algo geográfico y lo que nosotros necesitamos entender es cielo y tierra como sistema de gobierno. No solamente como si fuese un lugar geográfico, no, no. Cielo tiene que ver el sistema de gobierno de Dios y tierra tiene que ver con el sistema del mundo. Entonces, lo que Pablo nos transmite en Colosenses es que nosotros, por causa de estar en el reino, que ya estamos en el reino, aquí es independiente de que usted y yo podamos sentir o no esta realidad. Usted dice, mira, Kenneth, yo no me siento parte del reino. Bueno, déjeme decirle que aunque usted no se sienta parte del reino, si hemos nacido de nuevo, ya estamos en el reino. Es verdad que a lo mejor si usted se levanta a las 5 de la mañana para trabajar, usted ahí no se siente ni bendecido, ni justificado, ni se siente parte del reino. Ahí lo que sentimos es sueño y queremos volver a la cama. Pero eso no anula nuestra realidad en Cristo y lo que ya ha sido hecho. Y lo que nos está diciendo es que por causa de estar en este reino, nosotros ya no tenemos que ser gobernados por las tinieblas o ya no tenemos que ser gobernados por la falta de luz. Por eso, lo segundo que debemos dejar establecido es que tinieblas no son demonios. Las tinieblas no son demonios. Dejemos eso
a un lado, por favor, porque las tinieblas tienen que ver con dos cosas específicas, o la ausencia de Dios o la ausencia del conocimiento de Cristo en nosotros. Esas son las tinieblas. Repito, o la ausencia de Dios o la ausencia del conocimiento de Cristo en nosotros. Hay algo que en hermenéutica, y no nos vamos a detener aquí ni muchísimo menos, pero simplemente es necesario para lo que vamos a ver ahora, una de las herramientas que la hermenéutica nos ofrece es la ley de la primera mención. Es decir, yo voy a la Biblia y analizo cuál es la primera vez en la que se ha mencionado aquello que yo estoy estudiando. Y en base a eso yo puedo interpretar de qué me está hablando. Ahora, aquí no es muy difícil saber cuál es la primera mención de la palabra tinieblas, porque es de las más rápidas que aparecen en la Biblia. Esa es la realidad. O sea, hay otras que quizá tenemos que ir a una concordancia y tenemos que buscarlas de una manera profunda, pero por lo que he visto hay alguien que en el chat ya lo ha escrito, porque no es muy difícil averiguar en qué momento aparecen las tinieblas en la Biblia. Oiga, Génesis 1, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Es que la persona que haya, aunque sea, empezado a leer la Biblia y luego nunca la haya acabado de leer, esta parte la ha leído seguro. Génesis 1, del 1 al 5, dice lo siguiente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y fíjese, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ahora, aquí ya vemos que aparecen las palabras, la palabra tinieblas, y creo que usted estará de acuerdo conmigo. Si no, por favor, luego lo podemos conversar y los apóstoles me corrigen, por supuesto, pero aquí no dice que las tinieblas sean demonios. De hecho, no habla absolutamente nada acerca de demonios. Y este es el inicio de la creación. Este es el inicio, obviamente, Génesis significa eso, ¿verdad? Es el inicio en el que todo es creado. Pero ahora vayámonos a Juan capítulo 1, porque a mí personalmente me fascina este paralelismo entre Génesis 1 y Juan 1. Es algo maravilloso. Juan capítulo 1, también vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, aquí hay un principio antes del principio, si me permite decirlo de esta manera. Pero lo que nos relata Juan es que en ese principio de Génesis 1 había alguien que ya existía, obviamente, porque es Dios. Y ese alguien es el verbo. Recordemos que la eternidad habita en nuestro Dios. Génesis 00, sí, exacto. La eternidad habita en nuestro Dios. La eternidad es un concepto que quizá a nosotros se nos escapa un poquito de nuestra forma de pensar, obviamente. Pero a esto es a lo que se refiere Juan. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Fíjese, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad y esta luz resplandece en la oscuridad. Y escuche bien esto, por favor. Y la oscuridad no ha podido apagarla. Esto es algo que nos tiene que hacer saltar de la silla. Nunca, jamás, ningún tipo de tinieblas podrá apagar la luz. La luz
es el Verbo que es Dios, es el Hijo, y las tinieblas nunca jamás podrán apagarla. De hecho, si vamos unos capítulos más adelante, Juan capítulo 8, versículo 12, mientras usted lo busca, por eso yo me pregunto, ¿en qué momento nos hemos desviado lamentablemente para darle tanto poder a las tinieblas? ¿O en qué momento nos hemos desviado para darle tanto poder en el pensamiento evangélico pentecostal a los demonios, al diablo? Yo no sé cuántos quizá puedan venir de un ambiente pentecostal. Yo me he criado en ese tipo de ambiente y yo no sé si usted llegó a tener este concepto, pero aunque se supone que lo sabíamos, el concepto era como que el diablo era omnipresente también, como que el diablo estaba en todas partes y atacando a todos al mismo tiempo. O sea, se transmite un concepto de poder sobre el diablo y de poder de los demonios que es totalmente opuesto y contrario a la realidad del poder de Dios y de la luz venciendo sobre las tinieblas. Y obviamente, por supuesto, es totalmente contrario a lo que vemos luego en Colosenses capítulo 2, cuando se nos dice que todos estos poderes fueron exhibidos públicamente y fueron despojados y reducidos a la nada. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, fíjese, hay cosas en las que usted y yo quizá no podemos ser absolutos porque hay cosas que no sabemos todavía. Pero si alguien podía ser absoluto, es Jesús. Y en lo que Él es absoluto, nosotros también podemos serlo. Y aquí Jesús es absoluto. Aquí Jesús no está dando una licencia a que haya algún tipo de duda. No, no. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo no es alguien que no sea Él. Esa es la realidad. El que me sigue, ahora fíjese qué afirmación de Jesús, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios, ¿qué dijo? Que la luz resplandezca en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Fíjese que une la luz con el conocimiento. Dice, hizo brillar su luz para que conociéramos. Es decir, cuando la luz viene, después veremos algunos beneficios de caminar en la luz. Cuando la luz viene, significa que está viniendo conocimiento. Entonces, aquí es donde nos hacemos una pregunta que puede ser polémica o controversial, o que quizá podemos pensar que tenemos una respuesta muy clara, pero que de repente, conforme vamos viendo algunas cositas, nos damos cuenta que no es así. Y la pregunta es, ¿puede entonces un hijo de Dios estar en tinieblas? Claro, esa es la pregunta. Como dijo el apóstol, yo esto lo enseñé en la congregación y en el momento que hice esta pregunta, que era al comienzo de la enseñanza, entre comillas, como ahora prácticamente, la gran mayoría de los asistentes dijeron no, pero un no rotundo. Un hijo de Dios no puede estar en tinieblas. Entonces luego les hice otra pregunta y les dije, vamos a esperarnos y vamos a desarrollar esto y luego volvemos a hablar. Y la pregunta es, ¿puede un hijo de Dios no ver? Porque recordemos, tinieblas es falta de luz. Y cuando no hay luz, no se ve. Entonces, cuando yo entiendo que tinieblas es falta de luz y que tinieblas tiene que ver, valga la redundancia, con no ver, entonces la cosa empieza a cambiar. Porque claro, si yo estoy pensando en tinieblas como demonios, obviamente
Está de forma clara y rotunda que un hijo de Dios no puede estar en tinieblas en el sentido de que no puede estar lleno de demonios, porque a un hijo de Dios le habita el Espíritu Santo. Y un hijo de Dios está lleno y saturado del Espíritu Santo. Y por supuesto que si hablamos a nivel espiritual, bueno, aquí el apóstol está soltando una pregunta todavía más fuerte. Si pueden los ministros no ver. Si hablamos a nivel espiritual, obviamente que ningún hijo de Dios camina en tinieblas en el ámbito del espíritu. Porque la Biblia nos dice de forma clara que en el ámbito del espíritu hemos sido hechos uno con Dios y que todo lo que Dios es lo somos nosotros. Ahora, sin embargo, si nosotros hablamos de tinieblas como no estar viendo la luz que es Cristo, entonces sí, en nuestra alma nosotros podemos estar caminando en tinieblas. Porque el deseo de Dios, si usted recuerda lo que dice Timoteo, no hace falta que lo busque, pero los que anotan pueden anotarlo. Primera de Timoteo capítulo 2 3 y 4 dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero no solamente que todos sean salvos, sino que también lleguen a conocer la verdad. O sea, que todos sean salvos, pero que también crezcamos en un conocimiento de la verdad. Y también Corintios, y esto sí lo quiero leer, Segunda de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 12 para que veamos algunas cosas. Dice así, Segunda de Corintios 3 12. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Menudo personaje Moisés, ¿eh? También. Pero bueno, eso lo dejamos aparte para otro día. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo, escuche, solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, fíjese, los velos solo pueden ser quitados en Cristo. Solo pueden ser quitados por Cristo. Y esta es una clave también para aquellos que estamos funcionando en las gracias de Efesios capítulo 4, para que entendamos, amados, porque a veces el desgaste viene por hacer lo que no nos corresponde hacer a nosotros. A veces aquellos que funcionan como apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, lamentablemente se desgastan porque estamos intentando hacer cosas que a nosotros no nos corresponde hacer. Y yo les voy a nombrar dos solamente para que lo tengamos claro. Amados, a nosotros no nos corresponde quitar velos. No es nuestra labor. A nosotros nos corresponde predicar Cristo. Y Cristo es el que quita los velos, pero no nos corresponde quitarlos. Por eso, amados, no entremos en discusiones porque hay personas que no están viendo lo que no estamos viendo, porque no les vamos a convencer. Vamos a estar discutiendo 2 horas y el problema es que ellos no ven lo que nosotros vemos, que quede bien claro, que lo que estamos viendo es por pura gracia, no porque seamos mejores también, ¿eh? Que quede bien claro. Lo que vemos es que por su gracia se han caído velos. Entonces, no nos corresponde tratar de quitar velos de la gente. Y segundo, no nos corresponde producir crecimiento en la gente. Pablo dijo, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros hacemos nuestra labor y la hacemos con gusto y la hacemos con gozo y la disfrutamos sin ninguna duda, pero entendamos que el crecimiento lo da Dios. No tratemos de darle nosotros
el crecimiento a la gente, solo Dios puede producir el crecimiento y solo Dios puede quitar los velos. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Bueno, lo que sí debemos hacer es lo que hizo Pablo en Efesios capítulo 1, que es orar. Porque a veces, y hablo aquí desde la posición pastoral, ¿no? A veces los pastores oramos por todo lo que nos pide la gente que pastoreamos y nos olvidamos de orar por lo más importante. Y Pablo oraba ¿para qué? Para que recibieran espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que los ojos del entendimiento se abrieran. Eso oraba Pablo. Porque cuando los ojos del entendimiento se abren, eso usted lo tiene en Efesios 1 a partir del versículo 18, la gente va a empezar a ver. Entonces Pablo sabía bien, como apóstol en su función apostólica, cuál debía ser su oración sobre la iglesia. Yo oro para que ustedes vean. Yo oro para que se les abran los ojos, para que sepan a qué se les ha llamado, para que sepan y reconozcan la gracia de Dios, el poder de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido llamados para poder disfrutar de esta luz, porque hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso yo fui movido a tocar este tema, porque creo que la iglesia necesita entender la realidad y el poder de la luz, porque por mucho tiempo se ha hablado del poder de las tinieblas y gracias a Dios, cuando toqué este tema en la congregación, fue de ayuda para la congregación, porque de repente ponemos mucho énfasis. De hecho, a mí me decían, y el otro día hablaba con la esposa de un pastor, y me decía, porque tiene una niña pequeña de 7 años que está jugando al fútbol, y el papá de ella es, o sea, el abuelo de la niña es muy religioso, muy, 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 muy religioso. Y cuando se enteró que la niña estaba jugando al fútbol, se puso las manos en la cabeza y le dijo a su hija, acabas de echar a tu hija al infierno, acabas de empujar a tu hija al infierno. Porque, yo no sé en otros lugares, pero la estadística aquí en España es que en el fútbol femenino hay un 90% en el fútbol femenino de chicas que son lesbianas. Entonces, este hombre le dijo a su hija, respecto a su nieta, acabas de tirar a tu hija al infierno. Entonces esta mujer hablaba con nosotros y estaba como un poquito angustiada y yo le decía, ¿y por qué no le damos la vuelta? Por qué hemos crecido con ese pensamiento de que las tinieblas van a tener más poder sobre nuestros hijos? ¿Por qué no le damos la vuelta y pensamos que Dios ha colocado a tu hija en ese lugar para que sea luz en medio de las tinieblas? Porque, escuchen, si algo tenemos claro es que cuando la luz aparece, las tinieblas se disipan automáticamente, por muy pequeñita que sea la luz, que no es el caso de la luz que portamos, porque la luz que portamos es Cristo mismo, pero por muy pequeña que sea la luz, cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Esa es la realidad. Ahora, vayamos, porque el tiempo pasa muy rápido, y vayamos a algunos puntos con los que sí quiero que nos quedemos hoy, para que luego, repito, ustedes los puedan desarrollar respecto a la importancia de caminar en luz y los beneficios de caminar en luz. Ya hemos establecido que la luz es Cristo y que las tinieblas no tienen que ver con demonios, sino que tienen que ver con la falta de conocimiento de Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo que yo sabía, todo lo que yo era, lo tengo por basura con tal de conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, necesitamos entender, la luz primero trabaja en nosotros. La luz trabaja en nosotros. Cristo en nosotros, la expectativa de gloria, la esperanza de gloria. Yo necesito entender que la luz está en mí y que la luz está trabajando en mí. Y ahora veremos por qué esto es importante.
Pero obviamente, si la luz empieza a trabajar en mí, si yo empiezo a crecer en el conocimiento de Cristo, y por eso yo les digo, estén agradecidos por esta academia. Yo, oigan, es maravilloso ver cómo cada vez más y más personas Dios les está abriendo los ojos a la realidad de Cristo. Es hermoso verles a ustedes aquí hoy y poder ver cómo en diferentes naciones y en diferentes países Dios está abriéndonos los ojos y Dios está sacándonos de sistemas religiosos para experimentar la realidad del Hijo en nosotros. Y esto es algo glorioso, amados. Esto es algo que no tiene precio. La luz primero en nosotros, pero como consecuencia de esto, la luz afecta a todo lo que nos rodea. Y en este sentido, el orden de los factores sí que altera el producto. Primero la luz trabaja en mí para que luego la luz pueda ser expresada a través de mí y pueda afectar todo lo que hay en mi entorno. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios? No digo que sean todos, estos son algunos que, bueno, Dios me llevó a anotar. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de caminar en luz? Que repito, luz es Cristo. No nos vayamos a un misticismo raro. Si hablo de luz es porque ese es el tema y el título que le hemos puesto, pero recordemos que es Cristo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios de caminar en Cristo? Bueno, el primero de ellos lo digo así primero, pero simplemente por darle un orden. Obviamente es ver lo que no veíamos. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos entrado a un cuarto, a una recámara, a buscar algo y no lo encontramos. Y no lo encontramos porque está medio a oscuras y no hay mucha luz. Entonces de repente, cuando usted le da el interruptor y cuando le damos a la luz, ahí es como que la cosa cambia y ya podemos ver lo que no veíamos. Yo estoy convencidísimo, pongo la mano en el fuego sin ningún tipo de duda, que a todos nos ha pasado, que de repente cuando Cristo ha ido siendo revelado a nuestras vidas, incluso nos hemos acercado a versículos bíblicos que hemos leído millones de veces, pero que de repente hemos empezado a ver cosas en esos versículos que no habíamos visto nunca. O de repente estamos en una clase como esta y el profesor, la persona que está siendo usada por Dios para enseñarnos, el vaso de barro que nos está enseñando, de repente va mostrando cosas y usted dice, ¿cómo puede ser que yo no haya visto eso? O sea, llevo 35 años de nacido de nuevo y yo no lo había visto, porque eso es lo que produce la luz. Cuando la luz va viniendo, y eso es lo maravilloso, y es lo que no se ha entendido de esa profecía, la luz va en aumento como la luz de la aurora. Es decir, amados, usted y yo vamos en aumento, crecemos en luz, crecemos en entendimiento. Es decir, que hay cosas que hoy no sabemos, pero que por su gracia las vamos a saber. Por su gracia las vamos a saber. Conforme usted sigue formando parte de esta academia, cuando formamos parte de nuestras congregaciones, hay cosas que no sabemos, pero que las vamos a ir sabiendo, que se nos van a ir abriendo, que las vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque cuando la luz aparece, puedo ver lo que antes no veía. En segundo lugar, cuando la luz aparece, disfruto de la realidad en la que estoy. Es decir, yo puedo estar en un lugar donde haya todo lo que más me guste o la comida que más me guste, pero si está todo a oscuras, yo no disfruto nada de eso. O puedo estar en un lugar, por ejemplo, aquí a un servidor quien les habla en esta hora. Yo soy aquí le llamamos un friki de los cómics. A mí me gustan los cómics, me gusta Marvel, me gusta DC, todas esas cosas, ¿no? Entonces a mí me gustan esas cositas. La religión me lo robó por mucho tiempo y ahora estoy como recuperándome.
Entonces, imagínese que a mí me meten en una recámara, en un cuarto lleno de cómics, pero está todo oscuro. Aunque estoy viviendo una realidad bonita para mí, que son los cómics, como está todo oscuro, no puedo disfrutar nada, porque la luz me permite disfrutar la realidad en la que estoy. Lamentablemente, tenemos muchos hermanos y hermanas que han sido posicionados en esta nueva realidad que es Cristo, pero que no están disfrutándola. Eso es así. Pero ¿sabe qué? También muchos de ellos, los velos van a empezar a caerse. Se les van a caer los velos, se les van a abrir los ojos y aquellos que están amando a Dios con sinceridad y con honestidad, Dios les va a abrir los ojos para que puedan disfrutar esta realidad. Igual que yo estaba con los ojos cegados, igual que yo estaba lleno de velos, pero por su gracia Dios ha ido abriéndonos los ojos. Yo soy un convencido que cada vez Dios va a ir abriéndole los ojos a más y más personas, que repito, aman a Dios con sinceridad, simplemente no están viendo a Cristo porque se les ha enseñado otro sistema totalmente diferente. En tercer lugar, cuando la luz aparece, cuando Cristo es revelado, hay efectividad y productividad. Es decir, soy efectivo y productivo en lo que hago. No sé si alguna vez usted ha tenido que hacer algo que de repente le ha pedido a alguien que le alumbre porque no logra ver bien. Por ejemplo, colocar un tornillo o a lo mejor en el motor del carro, en el motor del coche. De repente usted está viendo, pero está como oscuro. Entonces le dice a alguien, ahora que tenemos linterna en los teléfonos, ¿no? Entonces le dice a alguien, oye, por favor, alúmbrame porque no logro encajar esta pieza bien. Y de repente, cuando la persona alumbra, usted se vuelve más efectivo. Porque eso es lo que pasa cuando la luz viene. Nos volvemos efectivos, producimos de una manera diferente, porque la efectividad nos ayuda a producir de una mejor manera. En cuarto lugar, y no menos importante, cuando la luz viene, sabemos hacia dónde vamos o nos dirigimos. Porque a veces no sabemos hacia dónde estamos yendo por falta de luz. Entonces estamos perdidos. Dios no nos ha diseñado para que caminemos sin rumbo. Por eso usted puede ver que de repente hay congregaciones que se mueven en un activismo continuo y actividades y conferencias de esto y celebraciones de esto y noches proféticas de esto y aquello y concierto de alabanza y adoración y no sé qué y no sé cuánto. Pero luego usted se sienta con los pastores y usted le dice, ¿hacia dónde va todo esto? Y no van a saber responderle. Porque sí, mucha actividad, mucho entretenimiento, pero no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Obviamente, amados, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en base al propósito eterno del Padre. Por supuesto que sí. Pero déjeme decirle que Dios también ha diseñado una hoja de ruta en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y es necesario que sepamos hacia dónde vamos. Si usted me pregunta, Kenneth, ¿tú sabes hacia dónde vas hoy con esta clase? Yo tengo claro hacia dónde quiero que vayamos porque es la hoja de ruta que Dios nos da. Cuando el jueves predicamos en nuestra congregación, en la congregación que por su gracia Dios nos permite pastorear, yo sé lo que quiero del jueves. No voy allí simplemente porque digo, es jueves y tengo que ir, porque soy el pastor, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que ir. No, no, no. Hay una hoja de ruta establecida por parte de nuestro Dios para que sepamos hacia dónde estamos yendo, que obviamente, repito, todo eso apunta al Hijo y apunta al propósito eterno. Esta clase colabora con la edificación del cuerpo de Cristo, colabora con el perfeccionamiento de los santos. Necesitamos saber hacia dónde vamos, pero eso va a suceder cuando la luz viene. Cuando la luz aparece, siguiente punto, no vamos a tropezar o a caer, porque una mala caída es peligrosa, amados.
Yo no sé si a usted le ha pasado ese momento en la noche, en la madrugada, donde usted se levanta descalzo y está todo a oscuras y no se acuerda que hay un pequeño mueble en el camino, en el trayecto y de repente con el dedo meñique del pie derecho usted le da al mueble y usted empieza a hablar en idiomas que ni sabía que conocía. Usted no sabía que conocía esos idiomas, pero le salen las lenguas, el inglés, el arameo, el hebreo, el griego, le salen todas las lenguas posibles, porque ese golpe viene por una falta de luz. Cuando nosotros permitimos que la luz de Cristo siga alumbrándonos, que podamos seguir creciendo en un conocimiento correcto, no vamos a tropezar. Esto no significa que lo vamos a hacer todo siempre bien. No, no, ni muchísimo menos. Pero hay caídas que vamos a evitar y hay golpes que vamos a evitar por causa de la luz que viene a nosotros. Siguiente punto, cuando la luz aparece, voy a encontrar lo que busco, porque lamentablemente la falta de luz está haciendo que la gente busque cosas que resulta que ya nos han sido dadas en Cristo. Entonces andamos buscando por todos lados. Andamos buscando por aquí y claro, esto que parece algo simple, y no me voy a alargar mucho más, pero esto que parece algo simple es muy importante porque déjeme decirle que cuando yo estoy buscando algo que ya me ha sido dado en Cristo, puedo caer en manos de los manipuladores y abusadores. Porque los manipuladores y abusadores utilizan precisamente a las personas que se creen incompletas o que se piensan incompletas y que necesitan encontrar eso. Entonces, ahí vienen aquellos que dicen, yo soy tu libertador financiero. ¿Estás buscando prosperidad? Aquí está tu libertador financiero. Ven y pacta financieramente y vas a encontrar esa prosperidad. No, amados, cuando la luz aparece me doy cuenta de todo lo que me ha sido dado en Cristo. Y cuando entiendo lo que me ha sido dado en Cristo, entiendo que en Cristo estoy pleno. Entiendo que en Cristo estoy completo y eso es independiente de cómo puede estar mi entorno material o temporal. Mi realidad en Cristo es que estoy pleno y por lo tanto no voy a ser manipulado por alguien, no voy a estar manipulado por aquellos que dicen, ponte bajo el manto de mi unción y vas a ver cómo tu casa va a prosperar, porque el manto de mi unción en esta hora te prospera. No, no, eso va a funcionar con gente que está buscando cosas por fuera, pero eso no va a funcionar con aquellos que saben lo que les ha sido dado dentro. Entonces yo necesito entender, estoy en Cristo y en Cristo estoy completo, estoy pleno, no me falta absolutamente nada y por lo tanto nadie en esta tierra me puede dar o puede, déjeme decirlo de esta manera, puede completar lo que en teoría Cristo no completó. No, amados, en Él estamos completos. ¿Qué ocurre cuando la luz viene? Me quedan dos puntos y finalizamos. Y este quizás es uno de los puntos que menos nos atrae o que menos nos puede llamar la atención, pero que es necesario, porque cuando la luz aparece podemos ordenar el caos interno. Amados, todos tenemos cosas que deben ser ordenadas o en nuestra alma o en nuestro cuerpo. Todos, todos tenemos cosas. Todos somos administradores. Dios es un Dios de orden y nunca de desorden. Si nosotros vamos a entrar, nosotros tenemos una hija de 16 años. Si vamos a entrar a su cuarto y entramos a oscuras, mi hija, le podemos decir a nuestra hija, ordena tu cuarto, por favor. Y si lo hace a oscuras, no va a ser un orden correcto. Porque en el momento que venga la luz, vamos a descubrir todo el desorden que hay. Esa es la realidad.
Hay áreas en nuestra vida que deben ser ordenadas. Y esto, por favor, no lo decimos desde el ámbito de la condenación, ni muchísimo menos, simplemente para que entendamos que somos administradores y que de hecho a veces hay cosas que no están funcionando como deberían, no porque el diablo está de por medio, no porque tal, sino porque no hemos ordenado lo que debería estar ordenándose. Es simplemente eso. A veces un orden en los horarios. Imagínese una persona que siempre llega tarde al trabajo y al final le acaban despidiendo del trabajo. ¿Ha sido culpa del diablo? ¿Ha sido que Dios lo ha permitido? No, es que yo me tenía que ordenar porque cada día llegaba tarde al trabajo. Entonces es simplemente ordenarme. La luz viene y la luz me permite ordenar aquello que tiene que ser ordenado. En mi sistema de pensamientos hay cosas que deben ordenarse también. Yo necesito renovar mi entendimiento. Yo necesito ver cómo la luz de Cristo viene y va alumbrándome cada día más. Entonces, yo necesito entender eso. ¿Por qué? Porque la luz viene para traer orden. Como dice el apóstol que hemos leído antes, la tierra estaba desordenada y la luz vino y se empezó a ordenar todo. Porque la luz viene y en la luz siempre habrá orden. Y por último, para cerrar, caminar en la luz es caminar bajo el gobierno de Cristo. Repito, caminar en luz es caminar bajo el gobierno de Cristo. Por lo tanto, esto tiene que ver con confiar en Dios. Muchas veces hablamos de que confiamos en Dios, pero confiar en Dios también tiene que ver con confiar en sus diseños. Tiene que ver en confiar lo que Dios ha establecido como su diseño. Porque, amados, si creemos que Dios es bueno y lo creemos, ¿verdad? Y lo decimos muchas veces, Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo y Dios es bueno siempre. Bueno, si creemos que Dios es bueno, entonces vamos a creer también que sus diseños y su gobierno es bueno también. Este es otro punto que lamentablemente se ha tergiversado. Y es como que hablar del señorío de Cristo o hablar del gobierno de Dios tiene una tendencia mala, es como si fuera algo malo. Yo, hablábamos acerca de administración en la congregación y hablábamos también de la administración del cuerpo y una de las cosas que dije, porque yo he estado en un tiempo de cambiar mi alimentación, cambiar mi rutina de ejercicios, etcétera, etcétera, y una de las cosas que lo hablábamos en la congregación era que cuando nos hablan de dietas o de cambios de alimentación, pero sobre todo la palabra dieta, automáticamente nuestra mente se va a ¿qué es lo que me van a quitar? Es que tienes que hacer una dieta. Uy, ya está, ya me van a quitar algo. Me van a quitar, yo personalmente soy muy pizzero, las pizzas me encantan, entonces, uy, dieta, me van a quitar las pizzas. Ya me lo veo venir. Y es como que el ser humano hemos sido educados de esa manera de irnos hacia el lado de lo negativo, como le decía antes. Entonces pienso en dieta y pienso, ¿qué me van a quitar? En vez de estar pensando en que si yo administro mi alimentación, estoy ganando cosas. No es que estoy perdiendo, estoy ganando salud, estoy ganando vitalidad. Y aquí a veces nos ha pasado exactamente lo mismo. Necesitamos entender el señorío de Cristo y automáticamente se encienden unas luces como diciendo, uy, el señorío de Cristo, a ver qué es lo que Dios me va a pedir. Nos vamos como si fuera algo negativo. No, amados, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar. Esa es la realidad. Vivir bajo su gobierno es lo mejor que nos puede pasar. Entender sus diseños, entender su gobierno,
Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso cuando la luz viene, nosotros empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta que esta luz viene para que nosotros podamos vivir bajo su gobierno. ¿Por qué? Lo decíamos, primero la luz trabajando en nosotros para que luego la luz pueda ser expresada a través de nosotros. De hecho, hemos leído antes a Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero luego Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no debe ponerse debajo de una mesa porque ahí no va a alumbrar a nadie. Ahora, ¿por qué nosotros somos la luz del mundo? Porque la luz habita en nosotros. Nosotros no somos la luz por nosotros mismos, por nuestra propia eficacia y nuestra gran inteligencia. Nosotros somos la luz porque la luz habita en nosotros. Y por causa de esta luz que está en nosotros, ahora nosotros podemos ser luz también en medio de las tinieblas. Amados, es necesario que entendamos que lamentablemente sí podemos caminar en tinieblas aun habiendo nacido de nuevo. Pero qué maravilloso es poder darnos cuenta que a través de estas academias, a través de estas mesas, a través de estos tiempos y tantos que hoy Dios está usando para su gloria y por su gracia maravillosa, cada vez nuestros ojos están siendo más y más abiertos a la realidad de Cristo. Y cuanto más nos damos cuenta de esto, más vamos a ser un canal y más vamos a ser un instrumento para que otros, para que los ojos de otros puedan ser abiertos también a la realidad gloriosa de Cristo. Déjeme decirle, amado, amada, usted es un instrumento de luz en esta tierra. Usted es un canal de luz en esta tierra. Esto es para todos nosotros. Esto no es solo para el que está en una plataforma, para el que tiene un micrófono. No, no, esto es para todos los que estamos en Cristo. El Cristo que está en usted, el Cristo que está en mí, se va a ir expresando a través de nosotros. ¿Y sabe qué? Tenemos gente a nuestro alrededor que a lo mejor ellos no se han dado cuenta, pero están anhelando conocer a Cristo. Lo que pasa es que no se han dado cuenta, pero anhelan conocer a Cristo, porque están buscando algo. En medio de su oscuridad, en medio de sus tinieblas, están buscando y no saben lo que están buscando, hasta que aparezca usted. Y con usted aparece el Cristo que está dentro de usted. Y entonces, ¡pum!, los ojos de estas personas van a ser abiertos y van a decir, eso era lo que yo estaba buscando. Lo he buscado en el dinero, lo he buscado en los negocios, lo he buscado en el alcohol, lo he buscado en las drogas, lo he buscado en el sexo. Nada de eso me ha servido, pero ahora que hablo contigo, hay algo en ti que eso era lo que yo estaba buscando. Eso es lo que yo he estado necesitando todo este tiempo. Y eso es por causa de ser agentes de luz en esta tierra. Amados, abracemos esta verdad y tengamos y mantengamos esta actitud siempre. Señor, quiero seguir creciendo en tu luz. Quiero y anhelo crecer en el conocimiento de Cristo. Oro para que los ojos de mi entendimiento sigan siendo abiertos, pero oro también para que los ojos del entendimiento de aquellos que están a mi alrededor también sean abiertos para que puedan ver a Cristo en sus vidas. Amados, espero que haya sido de edificación. Sé que ahora hay un tiempo de preguntas o de comentarios, pero de verdad agradezco mucho, muchísimo que me hayan permitido disfrutar de este hermoso tiempo y como digo, espero que lo que hemos compartido haya sido de edificación. Le paso el micrófono a nuestro amado apóstol. ¡Wow! ¡Qué manera de ser iluminados por la palabra! Este, entender cosas tan simples, pero tan profundas también. Creo que
nosotros también, los que estamos siendo iluminados por esta verdad que es Cristo, la mayoría venimos de esa vieja escuela, de la vieja guardia, del pentecostalismo, de las tradiciones, del ser expertos en liberación, expertos en qué hay que hacer frente a las tinieblas y esas guerras espirituales que me acuerdo, mi esposa debe estar ahí hace más de 15 años atrás, capaz que un poco más. Yo le decía, gente, va a haber un momento que ya no va a haber más guerra espiritual, ya no se van a levantar más soldados, porque tenemos la tendencia esa, siempre a estar preparados para una guerra, ¿o no? Dios no anda buscando soldados, Dios anda buscando hijos. Entonces siempre se nos presenta en un estado de batalla constante. ¿Y cómo andás? Y acá andamos en la lucha, ¿viste? Que son las frases típicas evangeloides que tenemos. Y, y una cosa que mientras leía me hacía recordar también y me hacía mucho ruido, que es algo que tal vez deberíamos, tal vez o desarrollarlo, dejarla como ese pensamiento, como hemos también hecho de que pensamos que esto es una guerra reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Nada más beneficioso para el diablo presentar las tinieblas como un reino. Es más, creo o no, Kenneth, los grandes simposios o cumbres, guerra espiritual o reino contra reino, hasta cuando leemos la escritura decimos potestad, pero pensamos que es reino, que Él nos sacó, ¿cierto?, del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la mano del Hijo, y eso no dice la escritura. Él dice, nos sacó de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz. Y creo que esa es una cosa que tenemos que seguir reafirmando. Lo que más me llamó la atención cuando escuché la introducción de este mensaje, cuando lo predicó nuestro querido pastor, fue entender que tinieblas no tiene que ver con, me acuerdo que decía, no tiene que ver con diablos, no tiene que ver con demonios, no tiene que ver con esa guerra espiritual, cuántos nudos le va a poner, no tiene nada que ver con eso, sino con la ausencia como lo has explicado, ausencia de Cristo y ausencia también de la revelación, ¿cierto?, de Cristo, porque yo creo entender que durante años, ustedes saben, yo toda mi vida ya estuve dentro de la iglesia, pero yo creo que en este último tiempo he sido alumbrado con esta luz. Y no está nada mal, ¿cierto? Y por eso yo le preguntaba también, ¿y cuántos ministros que todavía tienen sus ojos cerrados, no pueden ver? Y hay otros que con una mala intención, como hacían los fariseos, que el Señor dijo, ustedes son ciegos, guía de ciegos. Digamos, tenemos que cortar con todo eso, hablar de una forma correcta, y reafirmo todo esto que ha dicho. La verdad que me trajo mucha luz a todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? A ser alumbrados, todo. Y me ponía a pensar cuántas partes desordenadas en nuestra vida que tenemos. Entonces, ese desorden es falta de luz, es falta de Cristo, porque la luz trae orden. Entonces, no sé, apóstol, estoy mal en mi empresa, no sé qué me pasa, tal vez estás un poquito que le falta un poquito de Cristo a tu empresa, a tu matrimonio, tu salud, tu relación matrimonial. Yo siempre le digo, Pablo, cuando veía problemas cotidianos de la congregación, no empezaba a hablar de los problemas cotidianos, sino le empezaba a hablar a Cristo. Falta Cristo y que seamos alumbrados los ojos. Así que bueno, dejamos estos espacios de estos 15 minutos que nos quedan, 20 minutos, porque también vamos a ser respetuosos para nuestro querido pastor, que para él ya son las 1:12 más o menos, ¿cierto? De la madrugada. Él ya está en el miércoles y nosotros todavía estamos en martes. Imagínense esas cosas locas que produce el horario. Así que, claro, conciso, si alguno tiene una pregunta, algún aporte o agradecer a Dios por lo que hemos sido alumbrados, rápido, conciso y siempre, como les digo, apelo a su poder de síntesis en Bendiciones. esta pregunta. No pregunte predicando no sé, porque algunos preguntan y es como para demostrar lo que saben. Si quiere hacer su aporte, diga, tengo un aporte y lo hace y no sé quién fue que encendió su micrófono, disculpe que lo interrumpí. Acá, Pastor Mario, solamente para un versículo Pastor que es Mario. interesante, Efesios 4:18,
que dice que teniendo entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entenebrecimiento es oscuridad. Solo eso, Ujú. aportar. Muy buen aporte, muy buen aporte. Mientras hablaba el pastor también me ponía a pensar cómo ese Saulo de Tarso, cuando quedó ciego, fue cuando más vio. Por eso no tiene que ver con algo físico. Por eso cuando el Señor le habla al profeta y le dice, anda a ungirlo, dice, porque él ya te vio entrar. ¿Cómo lo vio entrar si quedó ciego? Entonces no tiene que ver con los sentidos de nuestros ojos, sino con ver con esa luz. Así que bueno, vamos a ver otro aporte o alguna pregunta que tengan. Hay acá un montón de ministros que pueden hacer buenas preguntas, buenos aportes, gente de reino que tenemos acá. ¿Puedo, mi apóstol querido? ¿Puedo? Sí, por favor, mi querido Pastor Alberto. Concuerdo con usted esto de que las tinieblas es falta de luz, lo que está escrito en la Biblia, el pastor nos recordó, y es que es verdad, o sea, el desconocimiento es falta de revelación, es lo que está ahí, y Ujú. esa revelación es Cristo. Ahora, y a eso usted nos enseña, eso nos está refrescando hoy día de una manera especial. Y lo que noté fue que usted nos guió en su prédica al ministerio de la reconciliación. O sea, los últimos puntos son que nosotros somos esa luz que otros están necesitando para reconciliarse con el Señor. O sea, le agradezco infinitamente este, recordarnos, este recuerdo. Muchísimas gracias, excelente su prédica. Gracias, gracias, apóstol Kenneth. Perdón, pastor. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por su aporte, mi querido Pastor Alberto, ahí desde Guayaquil. No sé si hay alguien más. Bueno, buenas No noches, tengan apóstol. miedo, ¿eh? Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, Mi apóstol. querido, ¿cómo está Leonardo de Venezuela? Le escuchamos. Bien, gracias al Señor. Bueno, verdaderamente entendiendo que cuando se habla de guerra espiritual, lucha espiritual, para este tiempo, bueno, podemos decir, como decía Pablo, que todo lo tenía por basura, desechando todo ese conocimiento con tal de ganar a Cristo, ¿no? Porque entendemos que las tinieblas eh, no es, como decía el pastor, demonio, sino la ausencia del conocimiento de esa verdad que es Cristo, que ilumina el entendimiento de todo aquel que cree en Él. Pero la falsa enseñanza o la mala enseñanza que se ha impartido nos ha llevado a practicar o a enseñar nosotros también cosas que verdaderamente llevan a un pueblo a errar al blanco, a esa luz eterna que es Cristo. Así es, tal cual. Así que gracias, mi querido pastor, por su aporte también. Creo que Mis poniendo así saludos. como subrayando muchas cosas que ha dicho, porque ha sido tan bueno toda la enseñanza, todo lo que nos ha educado nuestro querido pastor. Subrayo a eso de le hemos dado, estaba tratando de buscar una palabra, porque hay una palabra militar que, que habla sobre cuando le das más importancia al ejército del que tiene realmente. Le estás dando una autoridad mayor porque vos se la estás dando, no porque realmente lo sea un ejército grande. No me acuerdo ahora el término, no sé si se usan en otras naciones, tal vez el pastor ahí que estuvo ahí en lo militar tal vez entienda el término. Quiero decir, le doy más autoridad a la otra persona que no la tiene. Entonces, a la larga estoy perdiendo. Estoy perdiendo esa batalla porque le di. Y eso es lo que hemos fomentado y debemos cortar de raíz esa autoridad que le hemos dado al diablo. Y yo pensaba igual que usted, Kenneth, que pensamos que el diablo también era omnisciente, omnipresente. Le dimos las mismas esencias o características de Cristo y de Dios. Entonces, estamos en un serio problema. Esto pareciera algo como que es muy simple, que lindo lo que estamos hablando, pero
Pero cuando usted hay un ministro que le está habilitando poderes al enemigo que no tiene, estamos en un verdadero problema. Sí, señor. Entonces, también escuchaba al pastor Kenneth cuando hablaba no entender lo que es la cruz, la eficacia de la cruz, cuando ya le damos más autoridad al enemigo, digamos, somos los únicos campeones que queremos pelear una batalla que ya ganamos. Una locura total. Ya ni siquiera tiene sentido común, ¿o no, querido pastor? Como para reafirmar eso, mi querido Kenneth, ¿no? Ya no tiene casi ni sentido. Digamos, yo siempre digo, el campeón es el que reta a alguien, no el que ha sido derrotado. Si vos sos campeón, si querés, no le das. Digamos, yo siempre le digo, tené cuidado a quién subís al ring, porque estamos subiendo al ring a gente derrotada, diablo, enemigo, todo eso, sin entender el propósito y lo grande que fue la cruz, ¿o no, mi querido pastor Kenneth? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa es una de las cosas que más, cuando uno se da cuenta, más no sé ni cómo describirlo, que hemos puesto al mismo nivel. Usted lo decía antes también, el reino de la potestad, hablábamos. De hecho, yo tuve que renovar el entendimiento porque aunque la Biblia nunca lo dice así, Mm, yo lo decía siempre así. O sea, esa es la verdad, ¿no? Porque los hemos puesto al mismo nivel. mm. Y es terrible cómo hemos posicionado, lamentablemente, hemos levantado una cosa y hemos rebajado muchísimo la otra, porque la realidad de la iglesia y, como usted decía ahora, la victoria eterna de la cruz, a veces no somos conscientes de lo que eso conlleva y eso es lo que nos impide disfrutar y nos impide también caminar como lo que somos, lamentablemente. Mm. Esto me hace recordar, ya le doy, pastor Yeshua, que está ahí. Me hace acordar esa batalla, ¿no? Un campo de batalla, de un lado el pueblo de Dios, del otro lado los filisteos. En cuanto numéricamente los israelitas eran mayor que los filisteos, pero ¿cuál fue la estrategia bélica, por decir así? Se levanta un grande y hace de una batalla que era impar, hacerla personal. Mándenme a uno que pelee conmigo. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Nos están engañando, haciendo creer que tiene que ver con una batalla personal. Estoy luchado. Lo que pasa es que no tiene que ver con vos. Esto no tiene, no sé si cuando lo entendamos que no tiene que ver, no es personal. Yo a veces cuando le digo a la gente, esto no es personal, ¿eh? No tiene que ver con vos. Esto tiene que ver con un plan eterno. Entonces, creo que hemos llevado, y el diablo fue muy astuto, y lo sigue siendo en esa área, en llevar esto a un ámbito personal. Esto es, viste, esta batalla que tenemos contra el diablo. Creo que a mi pastor Kenneth también lo ha pasado. Llega gente que tal vez no congrega, no entiende la revelación de Cristo, no hace nada coherente con la vida de Cristo y te llega, porque anoche tuve una batalla contra el diablo y vos te quedas pensando y lo mirás y decís, si supieras que no, que el diablo tiene oportunidad de estar en un solo lugar, en una sola vez, y no va a venir a atacarte a vos, ¿me entendés? Entonces, tenemos que ser iluminados. Y a veces no necesitas tanta revelación, sino sentido común. Se ha perdido el sentido común. Así que no sé si tenía ahí un aporte de mi querido Joshua desde Ecuador. No sé si está por ahí todavía. Mis saludos, apóstol. Sí, por acá estoy, desde la ciudad de Guayaquil. Sí, señor. Fuer- Fuerte abrazo al pastor Kenneth. De verdad que extraordinario. Mi pastor, para hacerle una pregunta al grano. Siempre hemos destacado el honor y el privilegio que tenemos de ser expuestos en esta mesa, compartir este pan de vida y ser enriquecidos en esta gracia a la medida que la luz va alumbrando nuestro entendimiento. ¿Cómo no correr o cómo cuidarnos del mismo peligro que vivieron las generaciones anteriores al correr esos rumores de esas falsas enseñanzas
de que todo era un espíritu, de que todo era un demonio, de que te está atacando a ti. En nuestro caminar hoy, sabiendo que tenemos un grado de luz en nuestra generación y que la próxima generación viene con una, de cierta forma, asignación y una carga termodinámica mucho más acelerada que la nuestra, es la razón por la cual hoy uno ve a un niño y uno dice, pero ¿quién se lo enseñó? Y cómo, por lo menos yo para hablar casi que hablo a los 8 años de edad, ahorita al mes ya casi los niños te están hablando. O sea, tienen otra genética, una carga correspondiendo, entendiendo el propósito eterno, a la asignación de la temporada y la generación que le tocan vivir y representar. ¿Cómo cuidarnos de esos peligros? De tal manera que esa generación no diga de nosotros, bueno, esto fue lo que nos enseñaron, pero les faltó luz allí. ¿Cuál sería el punto de equilibrio exacto para eso? Y le dejo allí, por favor, esa reflexión en la mesa para ser nutridos todos. Ujú. Y la palabra que están buscando por allí para referirse a la autoridad o al poder dentro de la milicia se llama jerarquía. Lo sé porque mi papá fue marino mercante. Entonces la jerarquía no solamente conlleva autoridad, sino los límites del poder en dicha autoridad, jerarquía. Por eso es que hay sargento primero, pero hay también un sargento segundo. O sea, los dos son sargentos, pero uno tiene mayor rango de autoridad que el otro, aunque están en la misma posición. Eso es lo que hace la diferencia entre lo que es la palabra jerarquía. Gracias, un fuerte abrazo, se les ama. Gracias, un abrazo. Bueno, aquí yo pondría dos puntos sobre la mesa, ¿no? Obviamente la forma de cuidarnos es seguir exponiéndonos a Cristo. Pedro lo dice, Pablo lo dice, entender que hay cosas que no sabemos todavía y que vamos a ir creciendo en ellas y que, por lo tanto, el seguir exponiéndonos, el saber que siempre va a haber gente que Dios va a usar para enseñarnos, y eso es algo maravilloso, el tener esa humildad, esa sencillez de decir, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, ese es mi anhelo y esa es la realidad. Pero en segundo lugar, como hemos dicho, esta luz va en aumento. Y eso implica que obviamente nuestros hijos verán y entenderán cosas que nosotros no habremos entendido. Esa es la realidad. O sea, nosotros nos vamos a asegurar de encaminarlos, por supuesto, pero como esto va en aumento, porque podemos hablar de aquellos que nos precedieron que no estaban tan equivocados. No hablo de otros, de otros lares y de otras generaciones, ¿no? Pero personas que nos precedieron y que uno los lee, predicadores antiguos y que tenían una luz maravillosa, pero que a día de hoy, obviamente, pues estamos viendo otras cosas más, ¿no? Entonces, todo esto va a ir en aumento y lo que sí debemos entender, y esta pregunta me gusta mucho porque algo en lo que hacemos mucho énfasis es la importancia de preparar las siguientes generaciones y de entender que si nosotros tenemos que picar piedra, picamos piedra, pero estamos preparando las siguientes generaciones, porque uno de los grandes errores de no entender el propósito eterno ha sido que nos hemos limitado a nuestra generación y no hemos pensado en lo siguiente. Pero gracias a Dios que también este entendimiento de Cristo nos está llevando a entender, valga la redundancia, que hay que preparar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos y recordarles que han sido escogidos para algo mayor, que es el propósito eterno del Padre, y que nosotros vamos a ir, repito, abriendo camino y picando piedra, pero luego ellos tienen que continuar. Ahora, para cerrar, como decía, la forma de cuidarnos nosotros es seguir aprendiendo, seguir teniendo esa actitud de querer aprender, de querer crecer, de entender que no lo sé todo, no lo sé todo. Por eso a veces necesitamos tener la humildad también de que cuando nos preguntan algo que no sabemos, decir no lo sé, porque yo no entiendo por qué a algunos les cuesta reconocer eso. Oiga, no lo sabemos todo y no podemos depositar una expectativa en la gente de que ellos piensen que nosotros lo sabemos todo. No es así. Y si, repito, a mí cuando a veces me han preguntado algo y no lo sé, yo les he dicho, no lo sé,
pero vamos a preguntar, vamos a estudiar, porque hay personas que saben más, hay apóstoles que conocemos que nos pueden ayudar. Entonces, entre todos, al final vamos avanzando en este maravilloso conocimiento y de esa manera cuidándonos también para avanzar de una manera correcta y cuidar y preparar las siguientes generaciones. Muy excelente. No sé si hay alguien, otra persona que iba a hablar algo. No, ¿Me no, escuchan? no, haga su pregunta nomás y cortito, bueno, quedan un poquitos Un minutos. minutico. Bueno, primeramente quiero felicitarlo por esta palabra tan tremenda. Es una palabra de luz. Le está hablando el pastor José Antonio soy de Venezuela, pero estoy ahorita en Georgia, en Estados Unidos. Lo sigo mucho al pastor Sola, lo sigo mucho a él. Y esta palabra de verdad que está tumbando argumentos y paradigmas que hemos tenido durante muchos años por la religión. Y ahora entendemos que no es religión, sino es un mensaje de reino, porque esta palabra de gracia está hablando de una perspectiva de un reino eterno, pues. Y como dice 2 Corintios, ¿no? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de toda fortaleza y argumento, que no son solamente demonios, sino niveles de pensamiento que nos han incrustado, nos han sembrado, nos han impartido, y nosotros en algún momento nos pudimos ver que en algún momento nos funcionó, pero ahora podemos ver que hay algo más y necesitamos ser edificados conforme a esta gracia, a esta palabra, para que pueda crecer el cuerpo de Cristo a nivel mundial, porque esto es algo poderoso, esto es algo mundial. Y de verdad, bueno, me siento contento, me siento feliz por esta palabra que estamos siendo expuestas y edificados en Cristo, creciendo en el nombre de Cristo. Saludo para todos, muchas bendiciones y sigamos así, edificándonos. Muchísimas gracias por su aporte. Denis, Sí, y después terminamos con Tamara y ya solo cerramos. una pregunta. Gracias, Ken. Gracias, Apóstol Meneses. Gracias por todo. Una pregunta. Por lo general, a veces en mi casa se compran determinados productos que al final nunca se usan. Y entonces yo me pongo bravo, molesto, porque no me gusta comprar cosas que nunca voy a utilizar. La pregunta que estoy haciendo, Ken, es lo que ha dicho. Es decir, si tuviera que yo que resumir el tema de hoy, sería que básicamente los problemas matrimoniales, problemas de la iglesia, asuntos espirituales, cosas que pasan a veces alrededor nuestro, es por un problema de falta de entendimiento, de falta de luz. Es decir, la idea que quiero es tomar esto y ponerlo en práctica. Si no, lo supe y ya, no, quiero poderlo practicar, ¿no? Esencialmente. Un problema matrimonial, falta de luz, falta de revelación, falta de Cristo y falta de entendimiento para que puedas entender el fundamento y guiarte por lo que dice la Biblia. Básicamente. Sí, básicamente sería así. Entendamos que la iglesia no tiene problemas espirituales. La iglesia no tiene ningún problema espiritual ni ninguna carencia espiritual. A partir de ahí, entonces, partiendo de esa base, entendemos que las situaciones o adversidades que podemos enfrentar, pues a veces son tema de desorden, tema de falta de administración, tema de falta de conocimiento, de entendimiento. En un matrimonio, obviamente, los temperamentos, los caracteres de cada uno, etcétera, etcétera. Pero si nos damos cuenta, y voy a ser rápido, Pablo no se dedicaba a decir, bueno, voy a tratar de solucionar este problema de esta manera, este problema de este problema de este. No. Pablo decía, necesitamos Cristo, es lo que necesitamos, que se abran los ojos del entendimiento y que crezcamos en Cristo y que entendamos quiénes somos, porque también a veces el problema es no saber quiénes somos, la identidad que se nos ha dado en Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo estoy convencidísimo de algo. Conforme la persona va avanzando en un entendimiento correcto, sus ojos se le van abriendo a la realidad de Cristo, va a experimentar un orden en su vida mucho, mucho mejor. Así mismo es. Bueno, terminamos con el aporte o la pregunta que tenga Tamara. Es mi hija también, parte de los docentes de la academia. Así que escuchamos, Tamarita. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan a mis hermanos? En realidad solo había reaccionado porque Ah, estaba ok, por ok. el pastor, pero voy a aprovechar el momento porque tampoco quería que sea muy extenso. Qué bueno, pastor, conocerlo, qué privilegio poder escuchar. Yo creo que algo de que a mí en lo personal me sirvió de mis años en la facultad fue entender que un buen docente no es el de muchos títulos ni cuántos años de carrera, sino aquel que puede hacer un tema tan complejo, tan difícil, en palabras tan simples que uno lo puede entender y es como decía usted, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Si es lo que veníamos hablando, es luz, es la revelación en el conocimiento del Hijo. No, yo anoté los 8 puntos, es que yo creo que podría dar hasta una clase de cada uno de los puntos que fue mencionando. No quería preguntar porque yo me suele encargar acá en la iglesia porque hago todo muy largo, pero es que es mucho para decir y nada, muy contenta, agradecida al Señor por esta luz que uno va teniendo. Lo único sí, de que, o por lo menos uno cuando conoce la verdad, cuando entiende a Cristo, cuando va iluminando partes de esta vida que uno va llevando, sí va trayendo mucha libertad y ser verdaderamente libres. Más cuando usted dijo de que a veces, o a mí me ha pasado de estar en mesa de líderes juveniles, de hijos de pastores, de pastores de no estamos hablando el mismo idioma, no estamos entendiéndonos porque claramente hay algo que no se está viendo, que no es esta vida y digo, bueno, está bien, no. Y también cuando dijo que uno no se encarga del crecimiento de la gente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no depende de mí que la persona crezca? Porque uno hasta lo hace personal, es como si hace 2 años que estoy discipulando a esta persona ni un fruto, y porque nosotros no estamos encargados a eso, no fuimos llamados a eso, así que un placer tenerlo, pastor. Yo creo que, o esperamos, o como alumna también lo digo, que esperamos otra oportunidad para escucharlo, para seguir aprendiendo y agradecerle primeramente por eso que le comentaba al principio de excelente cómo uno lo puede entender en un tema tan profundo, porque es muy profundo, es muy amplio y hacerlo algo simple, que uno lo pueda llevar a la práctica, para mí eso es lo que define a un buen docente de un mal docente, uno que uno lo puede explicar y como nosotros hablamos, esto no es una clase de primaria, de la básica, no sé cómo le dirán en otros países. Esto es clases de universidad. Acá hay que estar atento, prestar atención, estar predispuesto hasta físicamente, sentado con su anotador, con todas las luces prendidas para no perderse nada. Y bueno, un placer escucharlo, pastor. Hice lo más sintético que pude, papi, lo lamento, perdón. No, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muchas gracias, mi querido pastor. Qué bueno que podamos, Dios, hacer estas alianzas desde lo eterno. Así es. Es loco esto del eterno, hablar con algunos ministros porque vos sentís que ya conocés al otro, sentís que ya lo amás, que ya lo apreciás, que hay algo que nos conecta, que podríamos sentarnos a tomar un café, que nos podríamos ir al cine a ver una buena película de Marvel. Creo que Dios está usando Marvel. Ya se iba por todos lados. Era demasiado fanático. Pero no, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar dispuesto y disponible a estas altas horas de la noche. Y por supuesto, lo vamos a esperar en otro de los cuatrimestres también. Será un placer. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y gracias a todos. Ha sido un placer enorme, de verdad. Les amamos mucho. Gracias y bueno, recomendamos ahí, el pastor está constantemente subiendo los videos de sus enseñanzas ahí en su Facebook, así que ahí como aparece su nombre, con 2 N, con una H al final, puede seguirlo ahí y
si el pastor me permite, si hay alguno que quiera tal vez acceder a poder hablar con él o para dar alguna enseñanza en sus congregaciones. Esto también es la idea de la academia, que se hayan conexiones también. Sí, por supuesto, estamos al servicio sin ningún problema para servirles en lo que podamos colaborar, claro que sí. Y obviamente a partir de mañana, porque Sí. ya son las Sí. 2, las 1 y menos, 2 menos 20 para él. Así que muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Un abrazo grande. Gracias, Saludos a un fuerte usted, a abrazo. su familia, su esposa y a su ministerio. Que esté muy bien. Así que Gracias, bueno, igualmente. amados, qué buena materia que hemos tenido hoy. Esperamos verlo el próximo martes. Vamos a tener la materia acerca de la oración en este pacto eterno. Vamos a ver, porque todos estamos, como bien decía el pastor, acá estamos en la etapa de romper, de tirar abajo, estamos todos en esa etapa, de repensar, de ver qué realmente, cómo orar, qué tiene que ver con la oración, digamos, esencial de este pacto eterno. Así que va a ser de mucha claridad para esa gran herramienta que Dios nos dio, que es la oración. Así que un abrazo para todos, que estén muy bien y nos encontramos la próxima clase.